Nos encontramos en la porción 101 y hoy vamos a estar hablando acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día podemos ver los falsos maestros que están enseñando cualquier tipo de cosa que tú y yo no somos capaces de imaginar. En este pasaje de 2 de Pedro 2, el mismo Pedro le va a estar hablando a la audiencia acerca de los falsos profetas que tiempo atrás habían surgido en Israel. Podemos ver a lo largo de la historia y a lo largo de lo que nos cuenta la palabra de Dios que han habido hombres valientes, valerosos, que han traído revelación de parte de Dios y han traído profecías de parte de Dios al pueblo que aún hoy están vigentes y aún hoy tú y yo estamos esperando que sean cumplidas también. Pero al mismo tiempo en que estos hombres valientes, estos hombres valerosos, estos profetas que fueron guiados por el mismo Dios, estaban dando profecías, podemos ver que Pedro nos habla acerca de falsos profetas que habían traído sus propias experiencias, quizás sus invenciones, y la habían introducido al pueblo de Israel. Dios va a manifestar su oposición a los falsos profetas. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, Dios da instrucciones al pueblo para dar muerte al profeta que predique rebelión contra Dios. Y dice la palabra de Dios: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Aquí el Señor le va a dar instrucción al pueblo de Israel de que el profeta o soñador de sueños que proponga llevar a consejo, rebelarse contra Dios, sea muerto irremisiblemente. El pueblo tenía que sacarlo y matarlo, porque él va a estar en contra del Dios que había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. También vamos a ver en Deuteronomio 18, versículo 20, dice la palabra: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. También aquel profeta que dijera que Dios había hablado y era falso, había de morir. O sea, Dios ha dicho esto y era mentira, el pueblo tenía que matar a ese profeta. ¿Por qué? Porque no estaba hablando lo que Dios había dicho, o estaba diciendo algo que Dios no había dicho en ese momento. Dios también va a comparar a estos falsos profetas con la ciudad de Sodoma, por sus vidas mentirosas, por su adulterio. Y en Jeremías 23, versículo 14, la palabra de Dios dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Dios mismo va a decir que estos profetas que se rebelaban en contra de él iban a ser semejantes a Gomorra. También en Ezequiel 22, 28 va a decir: y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizando vanidades y adivinándoles mentiras, y diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Otra vez vemos cómo esta gente que se estaba introduciendo sutilmente dentro del pueblo iba a decir que Dios había hablado algo que en realidad Dios no había hablado. Y vamos a ver cuál es el juicio de parte de Dios para estas personas que habían hecho lo que Dios no había mandado que se hiciera. Por tanto, en el versículo 31 de Ezequiel 22 va a decir la palabra de Dios: por tanto, derramé mi ira sobre ellos, con el ardor de mi mirada los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Jehová el Señor. Entonces, Dios va a hacer derramar su ira sobre aquellos que están diciendo cosas que Dios no hizo, sobre aquellos profetas que están tratando de seducir al pueblo y de decirle al pueblo lo que Dios no había dicho en ningún momento. Entre estos profetas que expresan falsas visiones y adivinaciones mentirosas, Dios va
derramar su ira. Y esto es lo que está trayendo a la memoria también Pedro cuando le escribe a su audiencia. Le está diciendo, en otro tiempo habían falsos profetas, en otro tiempo habían gente que estaban distorsionando la verdad de Dios e incluso estaban tratando de decir cosas que Dios jamás había dicho al pueblo. Dios en primer lugar le va a dar al pueblo de Israel instrucciones de que ese profeta sea muerto irremisiblemente, pero más adelante dice que él mismo va a ser quien derrame su ira sobre aquellos que digan lo que Dios no mandó en ningún momento que se dijera. Luego de definir los falsos profetas en la Biblia y la manifestación de Dios en oposición a ellos, podemos ver entonces lo que dice la palabra en 2 de Pedro en el versículo 1, la segunda parte, que como hubo falsos profetas, vendrían también a la iglesia falsos maestros. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos maestros falsos, en semejanza con los profetas, tenían una cosa en común. Los dos se iban a introducir encubiertamente en el pueblo, se iban a introducir encubiertamente entre la congregación con herejías destructoras. Pedro va a descubrir el objetivo de estos falsos maestros al introducirse en la iglesia con herejías destructoras. Dice que esta gente va a introducir en la comunidad cristiana para llevar sus propias experiencias, sus propias herejías y tratar de torcer la verdad de Dios y cambiarla en mentira por sus propias experiencias. Estas falsas enseñanzas van a traer un resultado desfavorable, ya que torcerán con mentira la verdad de Dios. Y como vemos en la palabra, dice que introducirán encubiertamente herejía destructora. Dice también, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ellos solamente no iban a torcer la verdad de Dios, no iban a introducir herejías en medio del pueblo, en medio de la iglesia, sino que iban a llegar a negar a ese Señor que los rescató. Quizás en algún momento habían conocido a Dios, sabían que Dios era el solo soberano, sabían todo lo que era Dios, pero con sus falsas enseñanzas, con sus experiencias, mirando quizás su propio deseo de enseñar una doctrina errada, iban aún a negar a Jesús, quien los había rescatado de la muerte y los había librado del pecado. ¿Y cuál es el resultado de negar a Jesús? De negar a aquel que los había librado de la muerte y del pecado. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta gente iba a traer sobre sí mismo una destrucción repentina por sus falsas enseñanzas. Al igual que Dios iba a derramar su ira contra aquellos profetas que se introducían a enseñar falsa doctrina en el pueblo de Israel, que se introducían a decir que Dios dijo una cosa que Dios no dijo, Dios también va a traer destrucción repentina a los falsos maestros que quieren introducir herejías en medio de la iglesia. Y el resultado de la falsa enseñanza, dada la infiltración en la comunidad cristiana de estos falsos maestros, va a hacer que muchos seguirán sus disoluciones, como dice la palabra, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. El resultado de los que se infiltraron en la comunidad cristiana es que van a llevar a que muchos sigan esas disoluciones y va a llevar consigo que sus prácticas, que sus enseñanzas iban a provocar el tropiezo de esos que iban a seguir a los falsos maestros. Entonces, como dice la palabra, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El resultado de que falsos maestros se introdujeran en la iglesia con falsas enseñanzas iba a llevar que arrastraran consigo una serie de personas que iban a provocar a su vez el tropiezo al seguir a estos falsos maestros, y el camino de la verdad iba a ser blasfemado.
Y la palabra nos va a mostrar lo que sucederá con estos falsos maestros que tratan de introducir doctrina errada en medio de la congregación. Dice que la condenación no demorará. En el versículo 3 de 2 de Pedro 2 dice la palabra: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, que la condenación de ellos no va a demorar. El pago debido a su extravío, a su herejía, a sus prácticas falsas, a su introducción en medio de la iglesia y llevar consigo un grupo de gente que se dejan arrastrar por medio de doctrina cerrada, esa condenación no va a tardar. Amado hermano, debemos discernir lo que es falso, debemos discernir los falsos maestros, aunque ellos quieran quizás de cierto modo maquillar la verdad de Dios, aunque ellos quizás de cierto modo digan que vienen hablando de parte de Dios, aunque ellos quizás vengan diciendo que lo que están diciendo, Dios ha sido quien lo ha dicho. Cuando la palabra es clara, que incluso cuando digan que Dios ha dicho, debemos examinar si en realidad fue Dios quien habló o no. Y si fue Dios quien habló, en estos momentos nosotros tenemos que desechar cualquier enseñanza que no venga de parte de Dios. Cada día debemos tú y yo buscar la sana doctrina y hacer lo que hacían quizás los creyentes que se congregaban en la sinagoga de Berea. Escudriñaban cada día a ver si lo que Pablo y Silas les estaban diciendo, a ver si lo que le estaban diciendo era real. Esta gente en un momento entendió: ok, ustedes me están hablando cosas muy bonitas, Pablo, tú estás diciéndome cosas preciosas, yo voy a escudriñar en la palabra a ver si lo que estás diciendo es verdad. ¿Sabes cuál fue el resultado de las enseñanzas de un verdadero maestro? ¿Sabes cuál fue el resultado de las enseñanzas de Pablo como verdadero maestro de Dios, como verdadero profeta de Dios, como verdadero apóstol de Dios? Que cuando los judíos piadosos en Berea vinieron a examinar lo que Pablo estaba diciendo, hallaron que lo que Pablo estaba diciendo venía de parte de Dios. Cuando tú y yo escuchemos a alguien, vayamos a la palabra a ver si lo que está diciendo viene o no de parte de Dios. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo. Saludos para todos y nos vemos en la próxima porción.